Muchas gracias, Presidenta, senadores. Antes de pasar a responder las preguntas en particular, estas reuniones tienen esta metodología particular en quien el que está sentado en esta silla escucha una serie de comentarios de los señores senadores, anota, toma notas y después responde preguntas concretas. Pero sí, como aquí se han hecho algunos comentarios que tienen que ver con posiciones políticas, con antecedentes, con criterios, sí quería hacer algunas consideraciones, porque en definitiva yo he sido una gran parte de mi vida un político, como son ustedes, y me llaman la atención por ahí algunos comentarios, ¿no? Como si la Argentina hubiera nacido en diciembre del año pasado y antes no hubiera pasado nada. No me llaman para nada la atención los comentarios del senador Parrilli. Miren, el senador dice que hay violencia de parte del gobierno nacional y él me llamó hipócrita, falso y mentiroso. Digo, esas no son las formas de diálogo que reclama la senadora Kirchner. No sé por qué la senadora entiende que yo no soy un hombre de diálogo. Siempre he sido un hombre de diálogo y he escuchado y he hablado con senadores del oficialismo y de la oposición, diputados oficialismo y oposición, gobernadores de oficialismo y oposición, todo este periodo, desde que asumí como ministro del Interior. No es que miro el reloj. Resulta que acá me llegan los mensajes de WhatsApp, entonces cada tanto me aparece un mensaje y uno hace casi como un gesto automático de mirarlo, y hay varios que no he leído. Le pido disculpas si eso molestó, pero sí soy un hombre de diálogo. Obviamente tenemos diferencias de distinto tipo. Veo que algunos senadores están preocupados por mi trayectoria política a lo largo del tiempo. Soy un hombre grande, digamos, que ha pasado por la vida política durante mucho tiempo. Es cierto que he comenzado en la administración pública en el año 1970 como asistente administrativo, era estudiante de abogacía, fue mi primer trabajo. Políticamente, ocupé funciones administrativas en la Administración Pública Nacional en distintos periodos, gobiernos militares, gobiernos democráticos, y cuando comenzó el periodo democrático milité políticamente. Armé un partido político, no fui ni del Partido Justicialista ni del Partido Radical en el año 83. Y digo, aclaro esto porque como ha habido varias versiones, tanto del senador Parrilli como la senadora Fernández Sagasti, como otros comentarios por ahí, es bueno dejar bien en claro la historia porque a veces se desdibuja en las redes y parece que uno hizo cosas que no hizo, y yo soy absolutamente tranquilo con las que hice. Pasé por distintos lugares de la administración pública, nunca he tenido una denuncia judicial, nunca. ¿Sí? Y ocupé puestos de responsabilidad. Fui concejal de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1985 hasta el año 1993, elegido para el Partido Federal, que era un partido absolutamente independiente, y yo era un monobloque. Pueden averiguar ustedes cuál fue mi trayectoria, si quieren pueden leer los diarios de sesiones del Consejo Deliberante y verán cuáles han sido mis posiciones desde ese momento. En el año 1996, creo que fue 95, si no recuerdo mal, el que era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, por mi trayectoria como concejal, me pide que sea inspector general de la ciudad y fui inspector general de la Ciudad de Buenos Aires. Colaboré como un funcionario de otro sector político. Cuando nunca estuve, por algún comentario que hizo la senadora recién, nunca formé parte, no me hubiera preocupado hacerlo si me convocaban, pero no me convocaron, nunca formé parte del gobierno del presidente Menem ni del Ministerio de Economía del doctor Cavallo, aunque el doctor Cavallo es mi amigo. Sí formé un partido político con el doctor Cavallo en el año 97 y fui electo diputado nacional. ¿Sí? En el año 2000 trabajé en el sector privado
durante unos años y en el año 2007 Daniel Scioli, electo gobernador, me invita y me pide que asuma la presidencia del Banco Provincia. Y lo hice como un funcionario independiente, un político independiente que ya no estaba haciendo política, fui a la presidencia del Banco Provincia. Y recuerdo que tanto el senador que me cuestiona como hipócrita, falso y mentiroso, me acuerdo que se acercó un día y me felicitó por haber aceptado participar del gobierno de Scioli. Capaz que no se acuerda, pero yo lo recuerdo bien a él. Lo mismo el entonces presidente Kirchner me pidió que aceptara la invitación de Javier Scioli, que yo le iba a aceptar, por supuesto, si no había inconvenientes políticos. Y fui 4 años presidente del Banco Provincia. Vayan y pregunten al Banco Provincia cuál fue mi gestión en el Banco Provincia y pregúntenle a los empleados del Banco Provincia cuál fue mi gestión en el Banco Provincia. Después volví a trabajar al sector privado, varios años, hasta que en el año 2000, enero del 2000 creo que fue, Gustavo Vélez me pidió hacerme cargo de la silla argentina en el BID. Dejé mi trabajo en la actividad privada y fui a trabajar al BID como un funcionario independiente de la política, porque nunca he sido peronista, lamento, tengo otras ideas, pero participo, no tengo problema en aportar lo que puedo. Pregunten en el BID cuál fue mi gestión, qué hice, qué posiciones defendí. Siempre defendiendo a la Argentina. Digamos, no sé qué hay de cuestionable en eso. ¿Por qué todos parece que porque uno participó en un gobierno como un independiente tiene que rendir cuentas de algo? No, digo, bueno, lo comento solo porque me parece que a veces se expresan posiciones que están alejadas de la realidad. Creo que le contesté a la senadora sobre sus dudas con respecto a mi intervención en algún periodo de la política. Y eso lo quiero hacer como comentario general. Y después, por otro, hay una especie de comentario general, que tiene que ver con cómo se resuelven las cosas en la política. ¿Cómo se resuelven? Digamos, las cosas en la política se resuelven por la votación popular. Entonces, a ver, si todo lo que dice este sector, este hemiciclo, es como dicen, seguramente en las próximas elecciones nos pegarán una paliza electoral. Ahora, yo le digo, yo estoy, por lo que uno ve hoy, en los análisis de opinión pública, en quienes estudian cómo está el ánimo de la sociedad, hay un apoyo muy fuerte al gobierno nacional. ¿Y por qué el apoyo? Porque la política social más importante, y esto hay que entenderlo, la política social más importante es la baja de la inflación. Porque la inflación es la que más afecta a los sectores populares. Y para bajar la inflación, el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar. Cortar el gasto. Dijo, no hay plata, tenemos que cortar el gasto, tenemos que equilibrar las cuentas públicas. Y eso tiene consecuencias, obviamente. Por un lado se baja la inflación, pero por otro lado hay que parar la realización de obras que son importantes. Yo he escuchado los reclamos de muchos senadores aquí que defienden, por supuesto, los intereses de sus provincias y la problemática de sus provincias. Pero si no había fondos, no había plata, no había más que deuda, déficit e inflación, no se podía hacer de otra manera. Entonces, uno a veces tiene que también ponerse en el lugar de quien recibe un país explotado y tiene que tratar de solucionar los problemas urgentes y entender que las consecuencias hay que ir sobrellevándolas. El presidente fue absolutamente claro, no solo en la campaña, sino el día 10 de diciembre cuando asumió el gobierno. Dijo claramente lo que pasaba en la Argentina y lo que iba a hacer, que iba a ser duro, pero que iba a dedicar todos los recursos disponibles del Estado a atender a los sectores más vulnerables. Esto lo quería hacer como apreciación general, porque uno escucha, por supuesto, que la política
por más que uno tenga buenos modos, implica también que le circula sangre por las venas y a veces resulta complicado reaccionar, pero se siente. Cuando ustedes hacen una mención que desde mi punto de vista no es justificada, yo lo siento y quiero contestar. Por eso quería hacer esta reflexión inicial antes de pasar a cada una de las preguntas que ustedes me han formulado. Y ahora, si voy a pasar, me van a tener que tener paciencia, pues son un montón, pero por suerte tengo un equipo que me ayuda a contestarlas. Cajas previsionales. El senador me estaba preguntando sobre las cajas previsionales. No me acuerdo quién era la pregunta. Bensusam. Allá. Y tiene razón, la pregunta es así, digamos. Cuando se hizo el famoso acuerdo por el cual algunas provincias transfirieron sus cajas y otras no lo hicieron, más allá de las dificultades que tienen los regímenes de cada provincia y los intereses que tiene cada provincia en mantener o no una caja y no transferirla, es cierto que hay una deuda con cajas provinciales, hay un stock de deuda que es muy difícil de pagar en esta situación, habrá que buscar algún acuerdo para solucionarlo en algún momento, y hay un flujo, que es lo que estamos conversando para ver de qué manera podemos afrontarlo durante el ejercicio 2025. Bueno, la pregunta de la designación del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, que me la hizo también la senadora, así que aprovecho para contestarla aquí. El Estado, a través de diferentes agencias, lleva adelante acciones contra la ludopatía y las apuestas en niños y jóvenes. Senacom facilitó el bloqueo de más de 1.000 sitios web de apuestas ilegales. Desde Cedronar se llevan adelante acciones de concientización y sensibilización, producción de evidencia científica para la elaboración, monitoreo de políticas efectivas, cursos de capacitación, etc. Del Ministerio de Capital Humano se realizan acciones de visibilización, difusión, sensibilización, capacitación y orientación. A ver, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esto es un cáncer, ¿sí? Si fuera por mí, suprimiría todo el juego, todo lo que es juego, casinos, juego online. Yo me acuerdo que creo que fue durante la gestión del presidente Kirchner que se amplió la concesión del juego en el hipódromo de Palermo. No sé qué cantidad de máquinas se pusieron ahí y me parece que tiene que ver con el intendente de Pilar, ¿no? Creo que es la misma familia y creo que todas las provincias promocionaron el juego, todas las provincias promovieron el juego, de manera que la ludopatía es un problema nacional y de las provincias en su conjunto, ¿no? Entonces, si me pregunta a mí, yo suspendería todo. Si estuviera en mis manos, eliminaría todo. Entonces, no, yo la verdad que no tenía presente que a ver, yo traté de no interrumpir. ¿No? Por favor, dejemos hablar al jefe de gabinete. A lo sumo esbocé alguna sonrisa en algún momento, pero no interrumpí, salvo al senador, porque me molestó un poco el comentario. Pero sí, digo, que haya sido una persona CEO de Codere, cosa que desconocía, la verdad, que me enteré hoy acá por 2 o 3 comentarios. Si es profesional la actuación, no, para mí no hay por qué inhabilitarlo. No conozco sus antecedentes como para decirle, no conozco, la verdad que no sé el motivo de su designación, no lo conozco.
provincia de La Rioja me plantea la senadora López el tema vinculado con la deuda. Yo estuve con el ex senador Yoma conversando sobre este tema. Me vino a ver y me planteó y me trajo la denuncia que había formulado la provincia de La Rioja contra el Estado Nacional. Resolverá la justicia. Entiendo cuál es el planteo, entiendo el famoso tema del punto perdido de coparticipación y la forma en que han implementado para tratar de solucionarlo. Yo creo, como supongo que muchos de ustedes, que la ley de coparticipación es un tema que tendrá que tratarse en alguna oportunidad. Está previsto en la Constitución del 94, nunca se ha podido hacerlo. Ojalá podamos algún día sentarnos a analizar en profundidad ese tema. No es lo que me dijeron, digamos. No puedo entrar en diálogo, digamos. Ahora, después sí puedo entrar. También la legisladora López me planteaba el tema de los predios del AVE. Quiero decirle con toda claridad también en esto que lo que se hizo fue un inventario de todos los bienes nacionales en distintos lugares del territorio nacional y que todo lo que se va a poner a la venta se va a hacer en distintos tramos y por un sistema absolutamente transparente mediante subasta pública en distintos sitios virtuales, de manera que ahí no va a haber ninguna, no sé, que alguien hizo la mención que Nicolás Pagós estaba relacionado con Eduardo Elstein. La verdad, no tengo ni idea de que esté relacionado, pero esto va a ser absolutamente transparente porque es por subasta pública. El legislador Lewandowski de Santa Fe me planteaba el mantenimiento de las rutas, el de la Ruta 11, tiene razón, no tengo nada que decir con esto, es una realidad. Yo, la verdad que lo voy a plantear nuevamente, ya lo he planteado, lo he hablado con el gobernador de la provincia en varias oportunidades sobre esto, lo volveré a plantear y en la medida que recuperemos recursos económicos seguramente vamos a ayudar a la provincia en este tramo para poder avanzar. También me planteaba el senador Lewandowski el tema de la hidrovía. Conversé sobre el tema de la hidrovía con el secretario de Vías Navegables y hablamos también en reuniones del presidente con gobernadores de la zona sobre la participación de los gobiernos provinciales. El secretario de Vías Navegables me transmitió que había conversado con todas las provincias. Si hay algún tema en particular que quieran tratar, por supuesto, este fue un pliego que se aprobó y se hizo un llamado a licitación, pero si hay que reformar temas del pliego que afectan en particular a una provincia u otra, lo haremos. En eso no veo que sea un tema cerrado. Yo entendí perfectamente que usted hacía comentarios que el pliego como estaba podía perjudicar algunas actividades productivas. El día que presentamos el pliego estuvimos con los distintos sectores productivos y ellos manifestaron su acuerdo. No sé si, como cámaras digo, no sé si habrá otros que quieran expresar posiciones diferentes, lo recibiremos y conversaremos. La legisladora Duré planteaba el tema del tratado con Chile y la celebración de los 40 años en el Vaticano a la que no concurrió el canciller. Yo ya expliqué, la explicación que yo di expresó otra posición que el canciller Whiten había expresado públicamente. Yo conversé sobre este tema con el canciller Whiten y me mostró la nota que envió a su santidad el Papa Francisco y me quedo con eso. Yo leí la nota y la nota no hacía una referencia a ningún tipo de conflicto. Planteaba también la
senadora Duré el tema relativo a las Islas Malvinas, sobre el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, mantuvo una reunión en el curso del 2024, previéndose próximas reuniones para dar continuidad al cumplimiento de la Ley 27.558. Quiero decirle, senadora, que yo participé yo estuve en las Malvinas en 3 oportunidades y participé de la construcción, la reconstrucción del cementerio de Darwin. Estuve en Darwin y estuve con las autoridades de las islas para poder reconstruir el mausoleo o construir un mausoleo en ese lugar, y soy absolutamente solidario con el tema. Estos días incluso van a ir los familiares de los caídos en Malvinas a visitar nuevamente el cenotafio financiado por el sector privado. Y yo voy a concurrir a saludarlos porque creo que es una responsabilidad de todos los argentinos velar no solamente por reclamos, sino por los caídos, por la soberanía, pero por los caídos también en las islas, ¿no? También la senadora pregunta sobre el tema ARSAT. La ARSAT se encuentra activa, al igual que todas las empresas del Estado, en proceso de optimización. Eso es lo que estamos tratando al menos, ¿no? Bueno, esto creo que un poco lo contesté algo antes. La senadora Jiménez Navarro plantea el tema de para quién estamos gobernando. Bueno, nosotros entendemos que estamos gobernando para todos los argentinos. Sobre esto puede haber diferencias, por supuesto, conceptuales, ideológicas, de distinto tipo. Y yo creo que estos temas se deciden en una elección, ¿no? Si el pueblo decide que lo estamos haciendo mal, seguramente no nos va a votar, como pasó en la última elección. Digamos, la gente consideró que no lo estaban haciendo bien y cambió. Bueno, si no lo estamos haciendo bien, nos cambiarán. Quiero decirle que también con respecto a los niveles de pobreza, como lo dije en mi intervención, es cierto que en un punto determinado del primer trimestre del año el nivel de pobreza llegó al 54 y que después bajó al 51 sobre el fin del trimestre, según la ELCA, y según la Universidad de Itela actualmente está en el 46%, el mes pasado, mejor dicho. Nosotros creemos que sigue a la baja el nivel de pobreza, está bajando el nivel de pobreza. Porque esto está directamente vinculado a la baja de la inflación. Eso, digamos, es una consecuencia directa. Así como subió por la suba de la inflación, con la caída de la inflación claramente va a bajar. Con relación a la pregunta del senador Salino vinculado a las escuelas técnicas, en función del trabajo que se realizó de ordenamiento y priorización de las obras públicas, se definió en una primera etapa avanzar con las obras que se encontraban en vigencia, es decir, con un contrato vigente. Sin perjuicio de ello, se seguirán evaluando prioridades para la ejecución de nuevas necesidades. Esto estaba referido a unas obras de la Universidad de Villa Mercedes. También pregunta el legislador Salino respecto al tema incendios en Córdoba. Él expresó que claramente los incendios van a tender a aumentar, supongo que lo dice por las razones climáticas, y se está trabajando en mapa de calor, etcétera. Se está haciendo todo eso en la Argentina y por supuesto que en Córdoba hemos trabajado, como lo dije anteriormente, con el gobernador aportando material, helicópteros y también personal. Y lo seguiremos haciendo. Estando en el Ministerio del Interior, inicié un contacto con la Fuerza Aérea para tratar de buscar la celebración de un contrato con ellos, con el material técnico de la Fuerza Aérea, en lugar de estar contratando permanentemente empresas privadas, utilizar el potencial que puede tener la Fuerza Aérea para poder colaborar en este tema.
por supuesto pagando las horas de vuelo, los gastos que corresponden. Bueno, al senador Salino me plantea también el tema de cuál es el beneficio que baje efectivamente la inflación si la población no vive mejor. Bueno, son temas muy complejos de contestar. Yo creo que hay mejora en el estándar o en la calidad de vida de la población en la medida que la inflación baja. Por eso insisto en que son temas que el pueblo lo juzga al momento de emitir el voto. Puede ser que estemos equivocados, yo creo que no, pero digamos, estas cosas se resuelven electoralmente en democracia, ¿no? El traspaso del Andís, preguntaba la senadora Jiménez, vinculado al traspaso al Ministerio de Salud, no trajo ninguna reducción presupuestaria. La agencia continúa funcionando como organismo autárquico, conservando su autonomía financiera. Como en toda la dependencia del Estado, Andís se encuentra en un proceso de constante optimización de sus recursos con el fin de mejorar su funcionamiento. Lo que sí estamos haciendo con toda transparencia es un análisis de las pensiones por discapacidad que ha otorgado el Estado Nacional. Nosotros creemos que ha habido un incremento que no tiene relación ni justificación, de manera que estamos haciendo un censo exhaustivo sobre todas las pensiones por discapacidad y seguramente veremos los resultados en los próximos meses. Bueno, esto se habla sobre el tema, la diputada Jiménez planteó el tema de la ley 26.160 y los desalojos, perdón. Bueno, claramente es un tema que tenemos pendiente. Hay un montón de propiedades que están intrusadas, están suspendidos hace 18 años los desalojos, son temas que tenemos que resolver. El gobierno, como ustedes saben, ha establecido como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerado este derecho como la base para garantizar justicia y libertad para todos los argentinos. Yo recibo permanentemente reclamos de asociaciones de propietarios usurpados que reclaman también desde el otro lado la vigencia de sus derechos, ¿no? Entonces, la verdad que en este tema uno tiene que arbitrar estos que son conflictos históricos con el derecho de propiedad, ¿no? El senador Levy me plantea el tema de la privatización del ferrocarril Belgrano. Es una empresa en la que es la primera que vamos a comenzar un proceso de privatización. Como decía antes en la presentación inicial, es deficitaria, tiene una demanda de subsidio de $112 millones el año pasado. Seguramente sin el Estado, sin la intromisión del Estado, el servicio del Belgrano Cargas va a ser mucho más eficiente que el actual y que al considerar los pliegos se va a tener como principal objetivo el mejoramiento del sistema ferroviario de cargas en general, el cual requiere inversión tanto en infraestructura como en material rodante. El senador Levy también plantea el Pacto Güemes. Lo hemos hablado en general con los gobernadores del norte, con el gobernador Sáenz en particular. Son
La planta depuradora de Cafayate y la planta depuradora de Salta Capital se encuentran priorizadas las obras para su ejecución por parte del Gobierno Nacional. Ya no sé a dónde estoy mirando. En otro orden, Vialidad Nacional realiza comunicaciones y actas de contratación a las empresas corredores viales. No obstante, se iniciaron las acciones para el llamado a licitación de la Red Federal de Concesiones para terminar con la ejecución deficitaria del actual sistema de concesión. En la Ruta Nacional 50 se ejecuta actualmente el egreso en Hipólito Yrigoyen, que permite la concreción de la autopista entre Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán. Sobre el puente Vaqueros, el proyecto está aprobado. La Ruta Nacional 51 se encuentra en etapa de aprobación del proyecto. En cuanto a vivienda, se estableció que la Nación aportará 3.664 millones, mientras que la provincia asumirá el cofinanciamiento de 39.000 millones. Respecto al gasoducto de los Valles Calchaquíes, se hizo una inspección hace unas semanas, tiene un grado de avance muy primario y con un desembolso que representó el 10%. Se está conversando con la provincia, todavía no está resuelta el momento de continuidad de las obras. Con respecto a un comentario del senador Parrilli sobre ganancias de las empresas eléctricas, quiero expresar solamente que los contratos mencionados vinculados al tema energético corresponden a periodos anteriores a este gobierno y en función del respeto de los derechos adquiridos corresponderá dar cumplimiento a lo firmado. Es normal y habitual que los contratos de abastecimiento sean suscritos en dólares estadounidenses, tal como ha ocurrido con aquellos firmados al amparo de la Resolución 59 del 23 en el gobierno del presidente Fernández. La entrega de bonos realizada a principios de este año para pagar las deudas de Camesa con los generadores justamente tiene origen en dichos contratos. Con respecto a la remuneración extra prevista en la resolución para el Plan Verano 2024-2025, se debe a que durante las últimas 2 décadas se ha deteriorado el parque generador como consecuencia de la insuficiente inversión en equipamiento. Con relación al decreto 846 que señalaba también el senador Parrilli, el decreto no deroga el artículo 65 de la Ley 24.156, ni lo modifica ni cambia las condiciones en las cuales se deben realizar operaciones de reestructuración de deuda. Lo que hace es modificar el artículo 11 del DNU 331 del 2022 en lo relativo a los precios a los que se tienen que tomar tanto los títulos públicos que se entregan como los que se reciben en pago. Respecto de los vencimientos de deuda, es posición de este gobierno pagar con superávit fiscal. Para eso trabajamos actualmente en equilibrar las cuentas públicas. Con relación a la pregunta formulada por la senadora Kirchner respecto de las obras hidroeléctricas de Santa Cruz, en la reunión que el presidente mantuvo con su par chino no se trató el tema de las represas, no lo planteó el presidente. Se evaluó en forma general la relación entre los dos países con vistas al desarrollo de distintos temas futuros. Los trabajos en las represas están suspendidas en forma unilateral por el contratista desde noviembre del 2023. Esto genera una controversia contractual en términos legales, técnicos y económicos y se está en un proceso para alcanzar una solución y el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales y el reinicio de los trabajos. Con respecto a, también preguntaba Yacimientos Maduros y Palermo Hay, que la senadora Kirchner, las preguntas vinculadas con los proyectos Andes y Palermo Hay que fueron respondidas en el informe escrito con mayor detalle, respuesta 582 y 583, debiendo ser resaltar que las cuestiones específicas del mismo y las decisiones que se adopten corresponden a aspectos propios del negocio de YPF en tanto sociedad anónima.
Ciertamente, por tratarse de proyectos en territorios provinciales, dicha empresa en forma continua coordina los proyectos con las provincias concedentes. Con respecto a la pregunta del senador Roda respecto al puente, por supuesto, es una obra que el Gobierno Nacional también considera fundamental, el puente entre Chaco y Corrientes. Se encuentra priorizada para su ejecución por parte del Gobierno Nacional y se está trabajando con la provincia en el perfeccionamiento de la documentación contractual para determinar los próximos pasos. A la fecha, el Instituto de Ambiente de la provincia de Corrientes debe el otorgamiento de la licencia ambiental para poder avanzar con la aprobación del proyecto. Sabemos las dificultades que tiene el gobernador del Chaco por la situación compleja en que tiene la provincia, todo el planteo que usted mencionaba con respecto a en qué se consume el presupuesto provincial con respecto a la planta de personal, el gobernador y la deuda de los 80 millones de dólares que hay que refinanciar. Estuvo ayer el gobernador Heredo con nosotros, estuvimos conversando sobre ambos temas. No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, pero estuvimos conversando el tema con él y sobre todo el tema de refinanciación de la deuda. Las obras de la región bajo submeridionales en función del trabajo realizado en conjunto con las provincias, las obras se encuentran en proceso de transferencia a la provincia para su finalización o rescisión. Para ello, las áreas sustantivas se encuentran gestionando los acuerdos específicos correspondientes. La obra de Fontana, esta obra no está contratada. En función del trabajo realizado de ordenamiento y priorización de las obras públicas, se definió poner en consideración en una primera etapa solo las obras que se encontraban en ejecución, es decir, con un contrato vigente y o algún avance físico. Por esta razón no están previstas para ejecutar por parte del Estado Nacional en el corto plazo. Con respecto a la pregunta general también del senador Roda sobre los temas de infraestructura, ahí el Estado y la provincia, el Estado Nacional y la provincia firmaron convenios marco para definir finalización de obras públicas con contratos vigentes. El Estado Nacional se comprometió a la financiación y ejecución de algunas obras según disponibilidad presupuestaria y las provincias asumieron la financiación y la ejecución de otras obras con la opción de rescindir contratos en caso de considerarlo inviable. Y con esto he terminado las preguntas concretas. Te contesté al principio. Le contesté, perdón, senador. No, está puesto en el tema de las tierras concretas que menciona y la posibilidad de un proyecto productivo en Mendoza que usted mencionaba. Como todas las tierras que son de propiedad del Estado Nacional, obviamente están en el listado de realización. Sé que la que usted plantea tiene lo que señalaba que es que son tierras fronterizas y que podía ser objeto de algún desarrollo productivo para la provincia. Lo voy a plantear al AVE para tenerlo en cuenta y lo hablaré con el gobernador de la provincia. Señora Presidente. Gracias.